alabamos Al tu oír esta nombre, palabra Señor. podemos nosotros gozarnos, Dios amado, en tu presencia, Señor. Dios mío, y podamos, Y que los amigos, Señor, que por Dios medio de mío, este la tu aparato de palabra. sonido logren oír esta Oh, Rey palabra. precioso, sé que tú tienes Algo el pueden poder, la atesorar en su autoridad. corazón, Señor. Alabado sea tu Ya que tú nombre. sabes que es el propósito de nosotros, Señor Aleluya, amado. bendito para siempre tu Cumplir nombre. tu palabra donde dice, sí, por el mundo y predicar el Evangelio. Señor, con el fin de que estos amigos puedan oír esta palabra, Señor. Y puedan Oh, ser precioso Rey, que también tu palabra para ti, Señor, corra participar en ese como lugar ríos de especial que tú manantiales, tienes para nosotros. sacia el alma y el corazón. Señor, gracias te damos Oh, perfecto porque Jesús. tú nos has traído hasta este Creo lugar para gozarnos en sé tu que presencia, Señor. en el nombre de Gracias, Dios amado, porque ese es un privilegio, Dios mío, de que no cualquiera lo tiene, sino, Señor, que quien tú tenga misericordia. Y nosotros, Dios mío, hemos alcanzado esa misericordia, Señor Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Y así, pues, vamos a dejar a mi hermano pastor con nosotros, hermano. La paz de Cristo. Amén. Padre Cristo, hermano. Gloria al Señor, Padre Cristo. Es un privilegio grande llegar a lo que es el mensaje de la palabra. Y lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1 y versículo 11. Gálatas capítulo 1 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaba de Dios en mí. Puede sentarse en el nombre de Jesús. Oiga bien, hermano, qué maravilloso es poder contemplar poder contar con un testimonio tan maravilloso como el testimonio del apóstol Pablo. Un testimonio, amados hermanos, de los cuales nos da la certeza y la seguridad de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido. Nosotros, amados hermanos, como iglesia apostólica, vivimos el evangelio que Cristo nos ha permitido. El evangelio que Cristo presentó al mundo. Él vino para dar su vida en rescate de todos. Hermano, Él vino para dar su vida, para que usted y yo fuésemos salvos a través de la palabra de Dios. Los escritos más maravillosos que tenemos, amados hermanos, nos dicen que el evangelio que se predica a los gentiles fue anunciado por el apóstol Pablo.
Porque cuando Pablo perseguía a la iglesia que bautizaba en el nombre de Jesús, dice la palabra que desde el cielo se vio una luz resplandeciente que rodeó al apóstol Pablo. Y esta luz, amados hermanos, lo dejó ciego y le hizo entender las grandes virtudes de la palabra, las cosas que el hombre no entiende, de las que habla la Escritura. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están reveladas solamente para sus santos. Por eso es que el apóstol Pablo decía: conozco a un hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas sublimes que no le es permitido contarlos aquí. Hermano amado, estamos hablando del apóstol Pablo, el hombre aquel que perseguía, el hombre que era tradicional, el hombre que vivía en la doctrina de sus padres, el hombre que mantenía la tradición de sus padres, en la cual decía: yo soy fariseo, hijo de fariseo, en el cual decía: en la doctrina de mi padre allí voy a morir yo. Pero cuando agradó a Jesucristo sacarlo de esa doctrina, dijo: instrumento escogido es este para que lleve mi nombre a los gentiles. Este es el poder de Dios. Esto es lo maravilloso. Cuando Dios, amados hermanos, escoge a un individuo, no lo escoge por gusto, lo escoge para que predique la verdad. Y este, amados hermanos, fue el hombre que nos ha enseñado lo que Colosenses capítulo 3 y versículo 17 dice: todo lo que se haga de hecho o de palabra, se haga todo en el nombre de Jesús. Esto es lo maravilloso. No podemos, amados hermanos, seguir con la tradición. Tenemos que entrar en la doctrina que Cristo quiere que entremos. El apóstol está diciendo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. En otras palabras, este no es un evangelio enseñado, un evangelio en el cual, amados hermanos, podamos entrar en seminarios, podamos entrar en algún salón para que nos expliquen tales cosas. La Escritura contiene la salvación, y Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Es en ella. El hombre engaña, el hombre es falso, el corazón del hombre no se puede conocer, no lo podemos entender. El que Jehová está diciendo: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Pero óigame, Jesús no miente, y esta es la palabra del Señor, la que está diciendo, amados hermanos, que todo lo que se haga de hecho o de palabra, que se haga todo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios, la Biblia, el apóstol Pablo escribe y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no podemos rechazar en ningún momento las doctrinas fundamentales. No podemos rechazar la doctrina aquella con la que los apóstoles, amados hermanos, predicaron el evangelio. Jesús dijo: vengo a presentarme en sacrificio por toda la humanidad. Y cuando pregunta a los hombres aquel día y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Empiezan unos a cavilar en su corazón y empiezan a decir: unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, pero el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga bien, Jesús está hablando a la iglesia, y la iglesia le contesta. ¿Por qué? Porque hay un pueblo escogido, un pueblo apartado que le conoce. No todos le conocen, le oyen, óigame, le oyen, aún le cantan, pero no lo entienden. No saben cómo se llama, no saben que el Cristo, ese Cristo es Dios sobre todas las cosas, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los
somos hombres en el cual podamos ser salvos solamente en Jesucristo. El único Dios verdadero, el que merece la gloria, el que merece la alabanza, el que merece que nos dobleguemos ante Él. No hay por qué doblegarse a otra cosa, a ninguna imagen, a ningún hombre, solamente a Jesucristo, porque es el único que puede perdonar nuestros pecados. El único. No existe hombre en la tierra que pueda perdonar pecados. No existe. No hay. Cuando estando Jesús allá en el día de reposo, dice la palabra del Señor que se le acercó a él un hombre enfermo. Y Jesús dijo: tu fe te ha salvado. Y empiezan a decir los hombres: bueno, ¿y quién es este que está perdonándole pecados a este? Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra y en el cielo, a ti te digo, levántate y camina. Y la Biblia atestigua que ese hombre se paró y caminó y empezó a dar gracias, empezó a darle adoración a Jesús, porque se dio cuenta que no solo en su cuerpo físico había recibido sanidad, sino en su interior también había sido sano y salvo del pecado. Amados hermanos, no tenemos a otro sino a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros, hermanos. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna, en el cual nosotros hemos entendido lo que el apóstol Pablo está diciendo. El evangelio que yo os anuncio, nadie me lo ha enseñado, ni siquiera el apóstol Pedro. No, yo fui donde él y estuve con él 15 días, pero yo ya conocía, porque yo lo recibí de arriba. Yo lo recibí de arriba. Nosotros no somos seguidores de Pedro, somos seguidores de Jesucristo, el verdadero Dios. Ese es el verdadero evangelio. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Vea bien, por revelación de Jesucristo. No está hablando yo fui y lo aprendí, no. Ahora bien, cuando vemos lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 22 y versículo 16, está diciendo la palabra, oiga bien, que el apóstol Pablo se bautizó en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y quién lo está diciendo? El mismo apóstol Pablo lo está testificando. El apóstol Pablo lo está testificando y dice, ahí está, óigame, y dice el testimonio del apóstol Pablo. Y ahí está diciendo Pablo, yo, oiga bien, yo era el que perseguía a la iglesia. Pero un día Dios tuvo a bien sacarme de allí. Y Ananías, el siervo de Dios que Dios manda para que ore por Pablo, dice, no Señor, yo no quiero ir a hablar con ese hombre, yo no quiero ir a orar por ese hombre, porque ese hombre era el perseguidor de la iglesia. Y Jesús le dice desde arriba, óyeme, ve, ora por él, porque ese es el instrumento que tengo para que le diga a las naciones que tienen que hacerlo todo en el nombre de Jesús. Aún a la iglesia romana se lo dijo. Ahí está, Romanos capítulo 6. Romanos 6. 6.1. 6.1, 2 y 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Amén. El apóstol Pablo está diciendo a los romanos y le está diciendo, óigame, no podemos permanecer en el pecado y decir que estamos siguiendo a Dios. No podemos. O sigues a Cristo o sigues con tus placeres. O sigues a Cristo o sigues con tus tradiciones. O sigues a Cristo o ve qué haces. Pero no puede abundar la gracia así. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Se lo está diciendo Romanos capítulo 6. Ahí está. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo de la respuesta dice, de ninguna manera. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a estar aún en él? Hermano, amado, la religión pura es la que Cristo nos ha dejado. Amén. Y cuando se acercó aquel Nicodemo, aquel maestro de Israel, y se acercó donde él, era un sacerdote, era un fariseo, perdón, y se acercó a donde estaba Jesús, y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Jesús no le dijo, mira, con solo que creas, basta. Jesús no le dijo eso. Tampoco le dijo, mira, con solo que descubras tu corazón delante de mí, basta. Tampoco. No le dijo eso. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Eso le dijo. Y eso es lo que el hombre no quiere, nacer de nuevo. Eso no quiere. Quiere vivir una vida amplia. Una vida, amados hermanos, sin responsabilidades cristianas. Una vida libre, sin cambios. ¿Cuál es el cambio que tienen algunos religiosos? Ninguno. Siguen viviendo su misma vida. Pero el Evangelio de Cristo es aquel que dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos, porque yo os digo, dijo Jesús, que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿y por qué será que la gente no entiende? ¿Por qué será si en la Biblia dice que todos sean bautizados en el nombre de Jesús? ¿Por qué será si en la Biblia no existe nadie que sea bautizado en 3 títulos? Nadie, no existe ni siquiera uno. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y llegamos a la conclusión que Jesús dijo, no es para el que quiere, ni para el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Óigame, hermano, la misericordia de Dios es tan amplia y está llamando hoy a aquellos que nos están escuchando por este medio. Está llegando hasta allá y está diciendo, arrepiéntete, amigo, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, religioso. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El apóstol Pablo nos está diciendo, mira, ¿o no sabéis que la tradición nos enseña? No nos está diciendo eso. ¿O no está diciendo, no sabéis que en este tiempo tenéis que llevar la tradición? Tampoco. Está diciendo los que somos bautizados en Jesús. Eso está diciendo. Oiga bien qué diferencias. Pero nos vamos a Gálatas nuevamente. Y vamos al 1 y versículo 6. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Vea bien, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, Dios le bendiga, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga bien, hermano, más si aún un ángel, más si aún nosotros, versículo 8,
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se trata por estar agradando a los hombres. No se trata que aquel se va a enojar porque yo predico. De ninguna manera. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Y desde el principio de la iglesia, desde el principio se venía predicando y se predicaba el evangelio y los enfermos se sanaban y los apóstoles eran encarcelados y no se los encarcelaban por hacer sanidades, no, los encarcelaban por hablar del nombre de Jesús. Y cuando llamaron al apóstol Pedro y al apóstol Juan, los llamaron ante el concilio y les intimidaron diciendo: les rogamos y les obligamos que no vuelvan a hablar en ese nombre. Y Juan dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Gloria a Dios. Oiga, hermano, no podemos dejar. Y hasta este día, con luchas y tribulaciones, porque el diablo está enojado, pero nosotros gritamos con seguridad que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos salvarnos. No lo hay, no. Ahora bien, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. El apóstol Pablo testifica. O sea, era un hombre malo. Hermano, la Biblia en Hechos está diciendo: era el que arrastraba a los hombres que predicaban en el nombre de Jesús. Era el que arrastraba a las mujeres. Y cuando el testigo Esteban dice que ese hombre predicaba y lo apedrearon, y dice Pablo: yo fui testigo y di mi voto. Oiga bien, cuando apedrearon a Esteban, ¿y por qué lo apedrearon? Por decir que en Jesús hay salvación. Amén. Y que el hombre no necesita otra cosa. No necesita confiar en el hombre para que puedan perdonarse sus pecados. No. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso dice la palabra, hermano. Es maldito el hombre que confía en otro nombre. Confía en Jesús, porque Él tiene salvación para ti. Él está diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Porque vamos a ir a buscar consuelo en alguien que no te puede dar salvación, porque está peor que tú. ¿Por qué? Busca a Jesucristo. Él es la respuesta para la necesidad. Él es la respuesta para el hombre. Él es la respuesta para la mujer. Él es la respuesta para el adolescente. Él es la respuesta para el anciano. Él es la respuesta para todos. Para la enfermedad, para el problema y la necesidad. Tenemos un Cristo que sí puede, hermano. Un Cristo de poder. Un Cristo que nosotros sentimos su gloria cuando hablamos, cuando cantamos, cuando le adoramos. Porque no está muerto. Estuve muerto, dice Jesús, pero yo vivo. Oiga bien, yo no llevo a Jesús de aquí para allá. Él me carga a mí de allá para acá. Gloria a Dios. Estuve muerto, pero he aquí que vivo. Y vivo por los siglos de los siglos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos. En mi religión yo era mejor que muchos. Pero ¿de qué sirve la religión que llevas
si no eres bautizado en el nombre de Jesús, ¿de qué sirve si la palabra está diciendo que los apóstoles son el fundamento de la iglesia, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo? Es el único hermano fundamento. ¿Y por qué no hacer lo que los apóstoles hicieron? ¿Por qué no? Porque Pedro se equivocó. Entonces tu Biblia está arruinada. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y no está diciendo, mira, donde Pedro habló no sirve. No, toda es inspirada por Dios. Y el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén, hermano. Para perdón de pecados. Y se bautizaban judíos, 3,000. Se bautizaban samaritanos, como 5,000. Se bautizaban hermanos romanos. Se bautizaban de efesios. Se bautizaban de todos lados. Y la Biblia lo está testificando. La Biblia. Por eso es que el apóstol Pablo en sus cartas a las iglesias dice, cuídate, porque con este sello conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad, el religioso no dice así. Apártese de iniquidad, el trinitario tampoco dice así. Apártese de iniquidad, el que invoca el nombre de Cristo. Eso dice la Escritura. El que invoca el nombre de Jesús, que se aparte de iniquidad, porque Dios viene por una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, en la cual ahora es la novia, pero será la esposa. Y cuando el hombre se casa con la mujer, óigame, la mujer llega a tener el apellido del marido. En este caso la iglesia tiene el nombre de Dios. Por eso alabamos a Cristo. Por eso glorificamos el nombre del Señor. Porque sabemos en lo que estamos. Sabemos lo que hemos entendido. Y no lo hemos entendido porque seamos eruditos o estudiados. Lo hemos entendido porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. De lo que dice la palabra. Gracias, Padre, Señor del cielo. Porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos. Y las revelaste a los niños. Oh, qué maravilloso, hermano. Nosotros hemos sido parte de este misterio. Es un misterio, hermano amado, que estuvo oculto, ya no está. No podemos practicar un misterio o una doctrina que no entendemos. Como dicen muchos, hermano, es que este es un misterio que no se puede entender. Entonces, ¿para qué practicas lo que no entiendes? Nosotros practicamos lo que entendemos. Nosotros hablamos lo que sabemos. Lo que la Biblia dice, eso hablamos, eso practicamos. Estuvo oculto, pero ya no está oculto. Colosenses. Vea bien lo que dice Colosenses. Capítulo 1. Y versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vea bien, hermano, estuvo oculto, pero hoy no está oculto, porque grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Primera Timoteo 3:16. Dios se hizo carne, estuvo oculto, pero ahora no está oculto. Ahora podemos entender que solo en Jesús hay salvación y vida eterna.
Y todo aquel que quiera buscarle, le halla. Porque el que le busca, le encuentra. Amén, hermano. No importa, ya donde estés, allí puede escucharte el Señor. A quienes quiso Dios dar a conocer estas cosas, y las ha dado a nosotros, hermano. Y es por eso que hablamos de estas cosas. Y vea bien lo que dice versículo Gálatas 1:22, 1:20 de Gálatas. En esto que os escribo aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oiga bien, hermano, después que atacaba la fe de Jesús, después que atacaba a los apóstoles de la fe de Jesús, ahora Él es parte de ellos. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo, el más pequeño de todos, que no merezco ser apóstol, porque yo perseguí a esta iglesia. Pero Dios me lo ha concedido, dice el apóstol. Amén, hermano. No es otro evangelio, no. Es el mismo de los apóstoles. En la Biblia no vamos a encontrar otro evangelio, no. Solo el evangelio de Jesús. Amén, hermano. Solo el evangelio de Jesús. Y Jesús vino a fundar una iglesia. Y de esta iglesia buscó 12 hombres, no mujeres. 12 hombres. No se encuentra en la Biblia en ninguna parte donde se diga que hubo una mujer que predicaba. No. No. Se encuentra en la escritura que buscó 12 hombres. Y que se añadían a la iglesia los hombres que tenían de ser salvos. Y allí iban sus mujeres. Pero no los llamó para que predicaran. No era conocido de vista las iglesias de Judea, dice el apóstol Pablo. No, solo oían decir, aquel que asolaba a los del nombre de Jesús, ahora es apostólico. Amén, hermano, gloria a Dios por esto. Aquel que era allá en la religión, aquel que practicaba la tradición, ahora es apostólico. Por eso decimos el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era apostólico. Amén. Y nosotros seguimos siendo apostólicos. Y seguimos bautizando como Pablo lo hacía, como Pedro lo hacía, como Felipe lo hacía. Hermano, no estamos solo que Pedro lo hizo, no, lo hacía Felipe, lo hacía Pedro, lo hacía Pablo. Amén. Y lo hacían todos. Amén, hermano, en la escritura está. Ahí está, lo hacían todos. Ay, hermano, pero yo ya soy bautizado. Léete Hechos capítulo 19 del 1 al 7. Si no estás bautizado en el nombre de Jesús, estás perdido. Tienes que bautizarte en su nombre. Léelo. Hechos capítulo 19 del 1 al 7. Donde el apóstol está mandando a otros que se vuelvan a bautizar. Porque tienen que hacerlo en el nombre de Jesús. Y lo está diciendo el apóstol Pablo. Que la paz de Cristo sea con cada uno. Dios nos bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si hay alguno que está enfermo, esta noche podemos orar por él. Padre Celestial, Padre bendito, esta vez, Dios mío santo, venimos a pedirte, Señor, pongas tu mano de poder, de misericordia en el cuerpo de mi hermano Carlos. Señor, tu misericordia llegue, llene y sane. Señor, porque confiamos en ti, mi hermana Irma, Señor, su niña, Padre Santo, tu mano de poder toque, Señor, en sanidades, tu misericordia abunde, porque creemos en tu palabra. Sabemos que tú estás llenando, tú estás fortaleciendo y tu palabra se está predicando. Señor, no podemos más que decir lo que tú nos has dicho. No podemos más, Padre. Tenemos que gritar, porque tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad.
Y tú mismo dijiste, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y todo aquel que cree en tu palabra es libre. Todo aquel que cree en tu palabra es sano. Todo aquel que cree en tu palabra, Señor, esta noche puede encontrar en ti lo que busca, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, paz de Cristo. Dios nos bendiga.